de reestructura. Al final todos los equipos se tienen que reestructurar y por eso voy contigo, Pecho Torres Nilo. Sabes de equipos muy buenos, históricos, que se tienen que reestructurar. No te quiero poner el ejemplo de los Tigres, solo que hay maneras de hacerlos, ¿no? Hay algunos que eligen conservar al técnico, cambiar al plantel, y hay otros que prefieren conservar al plantel y cambiar a los técnicos. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué le está pasando a Tigres? ¿Lo podemos comparar? Lo de Jardine, ¿lo van a extrañar o no? ¿Tú cómo lo ves? Buenas noches. Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. Bueno, compararlo no creo, porque al final de cuentas creo que lo mediático que es el equipo de América no se compara con lo que es Tigres. Lo que sí creo que al final los dos podemos pensar que están en una reestructuración. Por ejemplo, en Tigres se está adoptando o se está eligiendo a Guido Pizarro para que sea el acompañante de lo que la directiva pretendió desde hace tiempo. Es un técnico que está aprendiendo y está haciendo esa sinergia con la directiva. Entonces yo creo que la directiva por eso está contento con Guido Pizarro. Yo creo que lo ha hecho bien, pero así es lo de Tigres. En el caso de América, yo sinceramente pues también lo veo en una reestructuración. Yo sí creo que es muy sano que se vaya y que se vaya bien, que se vaya por la puerta de adelante, como se tiene que ir, reconociéndole ese gran trabajo como el técnico más ganador en la historia del Club América. Me da gusto que él exprese humildemente que tuvo un apoyo también de Baños, que le trajo jugadores. Eso habla de la calidad humana de Jardine, más allá del trabajo excepcional que hizo, no se compara, pero para mí sí se me hace un acierto el que se venga esta reestructuración con un técnico que sabe justamente trabajar con fuerzas básicas. Ya nos dijo nuestro compañero Rubén Rodríguez que es casi un hecho que es Almada, y por eso mismo no es que no se le va a exigir ser campeón a Almada, porque lo ha hecho, lo ha comprobado con Pachuca. Aquí en México lo hemos tenido, pero también sabe agarrar de fuerzas básicas. Yo creo, al igual que Topo y que todos mis compañeros, el Club América está en una reestructuración no solo de entrenador, en la institución, la misma directiva. Ha llegado un nuevo inversor, hay capital nuevo, totalmente. Hay que explicar, ¿no?, cosas a otro lugar. Antes de saludar a Ángel García Toraño, no queremos conocer tu opinión, Ángel, y saber el sufrimiento que estás viviendo. Vamos a escuchar esto que les decíamos, esta entrevista exclusiva que tenemos en Cuadro Titular con el hoy ya ex técnico de la América. André, qué equivocado estaba Mohamed cuando te dijo, en este equipo se olvidan rápido de las cosas buenas, ¿no? Cuando, pues bueno, hoy vimos ayer las redes sociales, fueron las porras, pues periodistas, todos despidiendo a un grande, del más grande del fútbol mexicano, André. Sí, cada uno siente la gente, siente los clubes a su forma, y también el club no es gerido siempre por los mismos, ¿no? A Emilio, de corazón, cambiaron la vida, el América me cambió la vida. La confianza y la oportunidad con mi esfuerzo máximo todos los días, y creo que nos salimos bien de alguna forma. Yo y el club como todo trabajamos bien estos 3 años, y ahora nos toca a las dos partes, ¿no? Nuevos retos, nuevos objetivos, y seguramente vamos nos a encontrar a frente para vivir una segunda etapa de esta linda historia. San Luis, América, ¿te gustaría quedarte en México en la Liga MX, que hoy la conoces muy bien, André? Hablando del trabajo, ahorita no, te confieso, creo que necesito otras experiencias, otra liga, contribuya en mi formación como entrenador, que me haga crecer, ¿no?, aún más. Entonces la primera idea es salir. Seguramente voy a regresar a la Liga Mexicana porque me encanta el país, me encanta la liga. Yo creo que lo mejor para el momento es otra experiencia para seguramente un día volver con mucha alegría a la Liga Mexicana. Y ya por último, y agradeciéndote estos minutos, hablaste con el nuevo director de operaciones, Fran Reverté.
hablaron un poco de esta salida, obviamente tenías el apoyo de Baños, del dueño Emilio, pero hablaste con Fran Reverté. Sí, pude hablar con todos, ¿no? Y la opinión creo que de todos fomos coincidiendo en la opinión de que va a ser mejor para el club, para en este momento. El club también necesita esta inyección, este oxígeno, esta fuerza. El entrenador que venga con sus sueños. André, pues muchas gracias, todo el éxito, disfruta tu familia, que fueron 3 años de mucha presión, de estar ahí, y disfruta mucho a tu bebé, que todavía está chiquito, y bueno, pues te deseamos lo mejor y que regreses pronto a volver a darle alegrías a algún equipo en el fútbol mexicano, André. Yo que agradezco todos estos 3 años, lo respeto que siempre tuvieron conmigo. Son palabras de gratitud a toda la prensa también, a ti en especial. Gracias. A todos de Fox. Entonces, muchas gracias por todo, y seguro que nos vamos a volver a ver, y no va a ser pocas veces, ¿no? Agradecidos con Andrea Jardine por esta entrevista, y sobre todo, Chato, enorme trabajo. Gracias por esta exclusiva que tenemos el día de hoy en Cuadro Titular. Y ahora sí, Ángel García Toraño, se te ve... Mira los ojos. Se te ven los ojitos tristes. Se te ven los ojitos tristes. Oye. ¿Qué piensas? Sí, buenas noches a todos. A ver, primero me parece que es una buena decisión. También creo que tomada, como bien lo decía Beto, consensuada con la gente de América, pero no porque el americanismo ya no quisiera que se quedara. Eso es bien diferente. Porque hay ciclos que se cierran más temprano que tarde, y se cerró tarde porque era el entrenador en la Liga Mexicana que más tiempo llevaba dirigiendo al mismo equipo. No podemos olvidarnos cómo llegó, no era la primera opción de América, fue la cuarta o quinta, entonces las expectativas no eran muchas y se acabó convirtiendo, para mí, en el mejor entrenador en la historia del América. Te pregunto acerca del tema internacional, rápido, porque sí, todo el mundo cuestiona, incluyo también, sí, ¿no?, en que el tema internacional fue uno de los grandes problemas o uno de los grandes asteriscos en esto que vemos dentro de los logros de André Jardine. Pero seamos honestos, América tampoco había conseguido nada en el plano internacional antes de la llegada de Jardine. Sí. Pero ¿desde hace cuánto, Alex? Bueno, eso sí. ¿Desde hace cuánto? Pero tampoco puedes señalar que los que pasaron hace 10 años no hicieron. O sea, pero no me malinterpretes. No es que no se haya logrado nada. Digo que en esta historia pero no se va por se eso. había podido, ¿no? Pero no se va por eso, por supuesto. Y sin embargo, logra un tricampeonato. Es una deuda que ¿cuál queda. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema real? Es una deuda que queda. Hay que acordarnos que no importaba tanto lo internacional. Empezó a importar a partir del Mundial de Clubes, los premios y lo que vino haciendo la FIFA. Trascendencia, por supuesto. Ahora, al americanismo lo que le duele es que hubiera preferido que se fueran antes otros que él. ¿Te refieres dentro del cuerpo? Dentro de la institución. ¿Dentro del equipo o de la institución? Dentro de la institución. O sea, o futbolistas. O sea, yo te aseguro que el americanismo hubiera preferido que llegaran algunos otros futbolistas y que él se quedara. Y luego no lo fue desarmando él. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que un técnico va? Pero no, ¿cómo lo va a desarmar? Fue sacando jugadores que él decía que pero él solicitaba. ¿A quién sacó? ¿A Jonathan? Hombre, a Jonathan no lo sacó. Sí, claro. Por Dios, cuando él llega el torneo y fue titular y estuvo en la liguilla todavía contra Pumas. Pero fue renovando conforme iban pasando los torneos, iba cambiando jugadores, que a la final está bien. Pero no los iba cambiando él, Alex, me extraña. ¿Cómo crees que los cambiaba él? ¿Tú crees que él quiso que se fuera Diego? ¿Tú crees que él pidió la llegada de Maximán? Diego Valdés, me refiero. ¿Qué hacía ¿Tú crees que él quiso que se fuera Quiñones? Pero entonces dime, ¿Tú crees que él quiso que se fuera el Cabecita? No lo sé. Entonces, ¿qué hacía ahí? Es el momento de decir, ¿sabes qué? Yo me voy. Los técnicos, que aquí tenemos algunos, dicen, necesito 2 volantes, necesito 2 laterales, necesito tal. Y la directiva, que acertó muchísimo en varios refuerzos, cuando se fueron los hombres importantes, el equipo bajó en sus capacidades. Tú dices que, y él aún así se quedó, fíjate, nada más con esto. Él se quedó contra Monterrey en un remate de cabeza, a punto de estar en las semifinales. Y en un penal fallado, a punto de llegar a semifinales. Pero escúchame, no fueron malos. El apunto siempre va a quedar ahí con el debe, ¿no? Que, por ejemplo, la cuarta, que iba por la cuarta final, que se quedó cerquita. Pero tú estás diciendo que él se iban los jugadores y él no decía nada. No, sí decía. Le traían.
Bueno, por eso, pero a la podía final, hacer nada. entonces, ¿por qué no agarró y dijo, sabes qué, me voy? No, pero ¿por qué? Si se Pero es que comprometió tú con su estás- es que trabajo tú estás y con la responsabilizando. institución. Es más, cuando él llega ni Estás- siquiera arma el equipo. Por eso, está ya lo había armado entre responsabilizando- Solari Claro, y está entre responsabilizando a la directiva, lo bueno y lo malo. Ortiz. Y a los Estamos de jugadores. acuerdo. Pero él también, con lo que ganó, ya ganó los títulos, Sí. pues tiene la posibilidad de retener jugadores. Bueno, a lo mejor lo solicitó y no se los pueden dar. Yo no. Quedó claro en el lo último veo. O sea, torneo que lo que o solicitó seguramente se lo dieron. o se Es va una porque gran ya no puede innovar, responsabilidad de él. se le ve la cara de cansancio. Es que Ah, no, eso aquí, sí. aquí Eso no sí. pasa, digo, al que menos se le puede recriminar todo lo que ha pasado en América en estos últimos años es a Yarchi. ¿Cómo no? Por ¿Qué le vas a favor, reclamar? entonces solo lo bueno le damos. Casi no lo todo es malo. bueno. Solo lo Estando en bueno. lo internacional, casi todo es bueno. Pero sí, digo, solo lo Dime bueno. un técnico que haya Las ganado un malas, ¿no? tricampeonato. Pero hay decisiones, ¿no? Un técnico que haya ganado un tricampeonato. Y que cómo haya jugó. calificado a todas las de liguillas. de los tres títulos ganó uno muy bien. Sí, los otros los ganó. No, ganó, por eso digo, ganó uno muy bien Ajá. y los otros dos con ¿Y qué muchos tiene que ver problemas. eso, Alex? que no se hayan dado los gracias, Alex, ¿qué tiene que ver eso? Por Estamos Dios, hablando del. tu A ver, Necaxa ganó pero un si haces- título por el gol de visitante contra Celaya Pero 0-0 jugamos bien. 1-1. Ángel, ¿De pero qué me jugamos hablas? bien. Es lo Entonces, mismo, para hay ti, que para ti la recordarlo falta de también. resultados de los Hay que últimos años recordarlo es también. acreditable a los futbolistas. No. No, al técnico, cuando ganas No, al no. técnico. No, la falta de resultados. Aquí los éxitos Ajá. son de todos. Y Incluidos los Jardim, fracasos y también. los fracasos son de todos. Hay que analizar cómo este equipo de América jugó contra Pumas, con un solo extranjero. Con 10,000 lesiones, Henry Martín lesionado, Malagón lesionado, Él Álvarez decidió tener a los la dos brasileños en la banca ¿Cuál cuando lo él los que- trajo. ¿Viste la banca que tenía? Revísala. Sí, pero a ver, y hay eso- Topo, se quedó Topo, dale, porque yo sé que Y los es que- futbolistas y se tengan quedó a nada de yo lo sé. claro. Finales. Sí, Es que lo Lo que sé. hizo fue innovar, cada que vez le- planteó como pudo. le estás para- quitando también mucha responsabilidad al técnico. No se lo estoy Sí. quitando. No, sí, No, Ángel, porque dices claro. que jugadores, claro, llevan una gran responsabilidad, pero luego él los pone a los jugadores, Sí. él los trae, Sí. él da la palomita aval. de traer a quién Sí. y quién no. Yo creo que un poquito, Alex, a lo que se refería en el medio campo, dejó ir también al paraguayo, al Richard otro Sánchez. contención. A Richard No lo Sánchez. dejó De todos estos. Y mencionaste ahorita a Valdés, que dijiste que no, también se hablaba que tuvo problemas Con con él, Valdés tuvo porque algo. después ya O no que jugaba. Juárez no jugara. No, entonces esa toma de decisiones Ramón Juárez. también No, estaba y el chileno. Diego Valdés. Diego Diego, estaba Ah, jugando también Brian y trajo al francés y el No francés. lo trajo él. Bueno, No, bueno, pero él nunca, decía que nunca juega. trajo a nadie entonces. Por eso, Pero él pero, decía que pero juega, ¿no? sí los. A ver, ¿quién trajo a Henry Martín? ¿Pero qué ¿Quién hacía trajo ahí? a Brian? ¿Quién trajo a Quiñones? Estaban No los ellos. trajo él, por eso. No. Y él con ese equipo que le dieron, lo hizo Claro. campeón. Oye, te habla el América y va a decir, no voy porque yo no traje a los jugadores. No. Acepta, él acepta el compromiso. Lo que tú estás diciendo No, lo es. que yo estoy diciendo es que le quita responsabilidad al técnico. No se la quito. Sí, Tú porque dime en las dijiste- últimas 2 semifinales que no pasó a las semifinales si es culpa de él. Eso analicemos. Es que Eso te vas analicemos, a los porque yo no últimos quiero dos meter partidos, Ángel. a los Permíteme. últimos 2 liguillas No, porque mira, que el dicen que es partido un con fracaso. Pumas y América, dice, se queda un penal. Un penal muy dudoso, polémico. Y lo otro con, Y en con ese partido- Monterrey. espérame, con ese Monterrey partido también rápido, se queda un cabezazo. Pero si analizamos todo el torneo, también venía de un torneo complicado, difícil, donde ¿Por era qué era cuestionado complicado? su forma de jugar. Por las Era lesiones, complicado. estoy de- Ángel. Y Pero le vamos a quitar responsabilidad. déjame Un ayudarte torneo con un antes, punto. déjame digo esto, un torneo antes se habló muy bien de él porque tuvo lesionados, cambió, modificó en la liguilla su forma de juego y hablamos bien y no dijimos que si tenía ausencias o no tenía ausencias. Entonces, parte de esa que hablamos bien y lo alabamos, de que modificó en base a lo que él ha ido aprendiendo y como vio el entorno de esa semifinal, que fue con Toluca, creo, y ahora que no pudo resolver por esas cosas, son los jugadores. Creo que parte de la responsabilidad es también de él. Yo no y le hay estoy que quitando decirlo que no. responsabilidad. Ángel, Estoy déjame diciendo meter- las circunstancias del técnico más ganador de México. permíteme Con- meter aquí con- en la con conversación Yo no un estoy tema. diciendo que con no lo América. sea. Y lo voy a hacer con Hernán, porque Hernán como técnico, si tú pides 3 futbolistas que te traen en el semestre y el día de la semifinal del partido de vuelta los 3 están en la banca, pues hay Algo un no tema. está bien, Hay un tema. ¿sí? Que luego te va a Puede pasar ser factura. físico, claro, es correcto. Porque si el resultado hubiera sido diferente, hubieran dicho, bueno, tenía razón. Eso es lo que pasa con los técnicos. Naturalmente yo estoy viendo algo, tomo la decisión y te sale bien o te sale mal. Si te sale mal, sos juzgado de mala manera.
Si te sale bien, tiene que ser compartido, no puede ser todo el técnico. Porque el primer torneo que él gana, cuando empieza, algo de duda hubo. Y algo de que se había presentado una problemática con él y el plantel. Y después él bajó las revoluciones, dejó que el equipo avanzara y tuvo un primer torneo fantástico. El segundo también fue bueno. El tercero fue muy malo. El tercer torneo. El tercer campeón. Claro, incluso. campeón. Los Campeón. tres que Entonces, diriges campeón, los primeros siempre tres. tuvo que lidiar y hay que, yo digo, hay que reconocer el trabajo que hace un técnico. Es muy complicado, muy difícil. Pero también en esa gestión hay gente muy importante arriba de él. Uno fue Baños, Sí. que le ajustó y hizo que el grupo estuviera más cerquita de él. Empezaron a conciliar cosas, empezaron a trabajar juntos. Y eso se notaba. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Tal vez no estaba el 11 inicial en algún partido y hacían un gol los chicos y todos se paraban, iban y festejaban. Tanto con él no, pero sí el grupo. Entonces, Lo que un pasó grupo que después del está clásico. bien, un grupo que está bien, obviamente tiene mucho que ver el técnico, pero tiene mucho que ver una directiva. Ah, claro. Claro, no. Estamos de acuerdo. Entonces, John, ¿no le fueron bien algunas cosas en los últimos torneos? Tampoco hay que tirarle todas las piedras a él, ¿no? No, pero a ver, Beto, dale. estoy de acuerdo con Hernán en muchas cosas. A ver, lo que decía el señor Toraño, de que, pues claro que le quita responsabilidad. Como tuvo su responsabilidad cuando fue campeón, tiene su responsabilidad cuando el equipo anda mal. Y cuando él acepta eso que dice que no lo tenemos. Claro que había a un señor que es el hijo de Ramírez. Diego Ramírez. Ah, Diego ¿no? Ramírez. Diego Ramírez, que después se fue, ¿no? Y que ellos se dedicaban, pues tienen la inteligencia y todo, y que ven a los jugadores y los van siguiendo y todo. Pero para que llegue un jugador, el técnico lo tiene que aceptar y decir, sí, le doy palomón. O sea, yo necesito estas posiciones, ustedes que son los que ven todo eso, me dan opciones. Puede ser que digas, no es el que quería, pero lo acepto. Claro, Así es. cuando tú dices, yo quisiera estas posiciones, Con no esas dices quiero a características. este. O puedes decir, me gustaría y si no, tráeme a alguien de sus mismas características, ¿sí? Entonces está aceptado por el Entonces técnico. está aceptado por el técnico. Eso de que no lo trajo, por Pues no favor. le trajeron al 10 que o sea, quería. Lo aceptó. Bueno, o sea, todo no te parece. O sea, y todo no es que dices no me parezca. Tiene Le faltó el la 10. responsabilidad del técnico, no Le puede faltó el aceptar 10. un jugador si él piensa que no Le va a faltó el funcionar en 10. el equipo. ¿Por qué se fue, por ejemplo, Efraín Juárez de Colombia? Ahorita le entramos al tema de Efraín Juárez. Ahorita. Es que ponemos ejemplos. La gente de América, ¿por qué se porque fue? yo sí he ¿Por qué no hablado le con la trajeron gente a de los América, jugadores? ya he hablado con jugadores de América y se notó todavía en el último partido contra Pumas que el grupo estaba con él. Iba perdiendo 3-0 en Ciudad Universitaria. Y de milagro no pasaron a Mira, la siguiente te voy ronda. a contar una historia. No. Que tú dices el grupo estaba No, con él. no, el grupo A no estaba. nosotros ya estaba el Beto con Necaxa. Estaba partido, el vestuario era una cosa y la directiva, el cuerpo técnico era otra. Íbamos perdiendo 3-0 ¿Quién era contra el técnico? Querétaro, de locales. ¿Quién era el técnico? No viene al déjalo. caso. 3-0. Empieza, bueno, vamos al medio tiempo, el técnico dice hagan lo que quieran, entre nosotros armamos algo, hace un cambio, el segundo tiempo empieza el segundo tiempo 4-0, terminamos 4-4, 4-4 y si teníamos 5 minutos más le ganábamos al Querétaro. En ese momento no es que estábamos con el técnico, estábamos unidos nosotros porque veíamos que la división era así. Entonces Entonces, que no se ve, ¿eh? No digo ustedes. ojo, cosas Otros que no se equipos ven que porque se no lo notan. sabes. equipos ganadores. Es que tú no lo sabes, pues tampoco yo lo sé cómo estaba el América, pero a veces sacan fuerza de ahí adentro Sí, del porque grupo. no quieren perder. Hoy lo que se grupo- tiene que ver es que el grupo levanta. le hicieron un video a los jugadores. Fue a las instalaciones del América y el americanismo está muy triste porque se va. A lo mejor ustedes no le dan el reconocimiento, está Mira, bien, pero el reconocimiento no, lo tiene. Nadie le está quitando el reconocimiento. Mucho reconocimiento. Nadie le está quitando el hay que reconocimiento. separar Es un las gran cosas. técnico y estuvo, pero también se equivocó en muchas cosas. Como todos los técnicos, Como yo acertó nunca y dije está que bien. no. Y está Y nosotros estamos consensuado. analizando eso. Yo nunca Tora. dije que no se hubiera Es que todo equivocado. vas hacia un lado y después te vas a... No me iba hacia ningún lado. Yo lo único que digo es... Tiene responsabilidad todo, y claro, lo dijiste claramente. tiene responsabilidad. Todos tienen responsabilidad, desde la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Pero deja
3 trofeos Sí, de acuerdo. la Eso es América. lo que se le está Y eso reconociendo, ¿eh? no cualquiera. Toraño, Pecho, tú dale. empezaste diciendo que él venía de San Luis. El progreso de Jardiné fue impresionante con América y ahorita ya no es el mismo Jardiné de hace 3 años atrás. No, ganó. Pero bueno, también ponte a ver los detalles. Al principio, ¿tú crees? Viene un técnico de San Luis, con todo respeto para San Luis. ¿Tú crees que él empezó a exigir, oye, tráeme este? Al final de cuentas, fue un progreso Ya donde, tenía un equipazo. donde él empezó a ganar autoridad en base al trabajo que hizo, pero que le traía. Era Baños el que le traía. Claro. Y él mismo Jardiné lo dijo. Claro. Él me traía a los jugadores. El último torneo fue donde él empezó a meter ya mano concreta de los jugadores Porque que quería. tenía un muy buen equipo y no necesitaba Por en ese eso, momento. pero al final de ya nombré a cuentas- varios futbolistas Ángel, cuando él llega. Pero Pecho acaba de mencionar a Santiago Baños. Cristán te mencionó a Santiago Baños. Yo también, Varios han mencionado Santiago aquí a Baños ha hecho Santiago muy Baños. bien. Y el plantel. Bueno, el plantel. No, mi pregunta es, con la llegada de este nuevo capital, porque América al final ahora tiene nuevos socios y le trajeron a un directivo del Barcelona que está por encima de Santiago Baños. También influye. ¿Va a cambiar? ¿Puede ser Santiago Baños el siguiente, entre comillas, sacrificado dentro del América? No, a ver, más que hablar de Santiago en este momento, yo creo que el tema es el técnico, si es que va a ser Almada, Guillermo en ese aspecto necesita tiempo porque él trabaja mucho con jóvenes. Y este América habría que ver que el tiene ahí- América es de figuras y de Es que ese figuras es el tema. internacionales. Es diferente. Y Entonces te- yo no sé si le vaya. A ver, lo de Almada se me hace un técnico sensacional. O sea, como no sé quién lo decía, como que él trabaja con jóvenes que se va a meter en cantera de América y todo, que pueden salir más jóvenes, puede ser, pero también tiene que lidiar con las figuras, porque el América no puede no tener En su figuras. momento en Yo Santos no lo sé, hizo, porque pero- es un tipo fuerte y que de repente encara y entonces no es lo mismo encarar a un chamaco de 20 años y que le dices así y regañarlo, ¿en qué? A una figura. A Brian. Exactamente. Santos- Que juega con tenía Uruguay el tantos Mundial, chamacos. ¿no? Claro. Y no tenía... En Santos no tenía tantos chamacos. Y en Pachuca, el que Exacto. hacía el trabajo con fuerzas básicas. Acuérdate y que le le pasaba a los sacaron jugadores, 13 era su jugadores. hermano. Cuando fue que campeón le estaba en fuerzas sacaron 13 básicas, era jugadores, el- creo. Ahora, la vara la tiene muy alta, ¿eh? Sí, Sí, es Almada, Y, muy y alta. viene el tema de esta reestructura y lo que decíamos, ¿no? El señor Reverter, que ahora va a tomar las decisiones, vamos a ver Y a ver si hay dinero. qué es lo que quiere hacer. Y ese es un punto importante Es un también, punto ¿no? importante, Que a ver América si hay tiene dinero. que saber si A ver, encuentra el dinero para poder Yo seguir no sé, siendo pero algo ese van a equipo tener histórico. que sacar dinero de donde sea, porque Almada no va a llegar si no le ponen un equipo que él quiera. Pero a lo O sea, mejor en llega a par- la en parte América de y va a llevar pedir a y va a Almada- decir, quiero que me armen, me quedo con esto. Sí, pero necesito esto. A ver, un técnico ya de la magnitud de Almada no llega a cualquier equipo, por más que sea América, si no se lo van a reforzar como él quiere. Sobre Eso todo está la columna clarísimo. vertebral. Si a él le pones una columna Exactamente. vertebral... Él ya después tendrá que hacer su trabajo, no en cancha, Totalmente. para que el equipo juegue bien. Pero, por ejemplo, lo que decía no sé quién, no sé si fue Alex, lo de Jardiné, el primer título de América jugaba excepcional, el América volaba. Los otros dos ya no. Pero con el trabajo, con las variantes, con lo que hizo, consiguió. Y eso también hay que reconocérselo. Eso sí fue mucho del técnico, porque el equipo ya no jugaba el segundo torneo y el tercero que ganaron como jugó el primero. O sea, nunca más volvió a ver, pero tenían la personalidad, Y seguían tenían compitiendo. la madurez, la experiencia, cambiaron tácticamente y consiguieron ganar. Llegar a otra final, incluso. Exactamente. Cuatro, y a y las lo que cuatro decía tiras, Alex al final. Después te vas haciendo un grupo ganador que te acostumbras. Claro, Y después a puedes ganar. tener diferencias con el técnico, no, pero te encierras, te convences a salir a ganar y eso lo terminas demostrando dentro de la... Guillermo Almada toma el mando del América este lunes 8 de junio. Ella tiene una lista de peticiones tan ambiciosa que cuando la vean completa van a entender por qué la directiva azul crema está en uno de los momentos más complicados y más emocionantes de los últimos años al mismo tiempo. Hay dos jugadores del plantel actual que con Almada podrían volver a ser los que fueron en Pachuca. Y si eso ocurre, el América recupera piezas por las que pagó millones sin haber visto el rendimiento que prometían. La Liga MX le dio un desire al americanismo tan grande en la premiación del Clausura que la afición lleva días sin poder creerlo. Y hay razones concretas para estar indignado. Hay un mediocampista de 30 años con el contrato a punto de vencer en Rusia que Almada conoce de memoria y cuya situación contractual le abre al América una ventana de negociación que difícilmente se va a repetir. Hay una joya de 20 años que el uruguayo quiere, pero que tiene un problema muy específico que hace esta operación considerablemente más difícil de lo que parece.
Y hay dos nombres del plantel actual que Almada podría pedir que salgan, y uno de ellos va a sorprender a la afición americanista de una manera que nadie esperaba. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos por lo más concreto y lo más inmediato. Porque el reloj ya está corriendo y el América necesita que todo funcione con una velocidad que históricamente no ha sido su mayor virtud en el mercado. Guillermo Almada asume el mando formal del Club América este lunes 8 de junio. Ese mismo día, los jugadores de las Águilas que no están en selecciones nacionales reportarán en las instalaciones de Coapa para realizar los exámenes médicos previos al inicio de la pretemporada. El técnico uruguayo no llega a sentarse a conocer el plantel con calma. Llega a trabajar desde el primer día en un contexto de máxima urgencia, porque la apertura arranca el 16 de julio y el tiempo entre su presentación oficial y el primer partido de liga se puede contar con los dedos de las manos. La presentación oficial de Almada, que se había filtrado para el sábado 6 de junio, se pospuso para la semana siguiente. Un detalle logístico que no cambia la sustancia de lo que viene, pero que dice algo sobre los tiempos reales con los que está operando la directiva azul crema en esta transición. Lo que sí está completamente definido y confirmado es la pretemporada en España. La directiva ya dio el visto bueno para que parte de los trabajos de preparación del equipo se realicen en territorio europeo. Una decisión que tiene una lógica táctica y de mercado que vale la pena entender. Hacer pretemporada en Europa no es solo una cuestión de imagen o de marketing internacional. Para Almada, específicamente, tiene una dimensión muy concreta. Le permite avanzar en negociaciones presenciales con jugadores europeos que están en su lista de objetivos, sin necesidad de desplazamientos adicionales. Si Luis Chávez sigue en Rusia cuando arranque la pretemporada, tenerla en España facilita un encuentro directo que en México requeriría otro viaje. Si hay contactos con jugadores de ligas europeas que el técnico quiere explorar, el contexto geográfico los hace más naturales y más rápidos. Y el debut de Almada en la Liga MX se daría el 12 de julio contra el Atlante. El primer examen público de una era que el americanismo espera con una mezcla de ilusión y escepticismo que muy pocas veces se ha visto con tanta claridad en Coapa. Pero antes de que ese debut ocurra, hay algo que la Liga MX hizo esta semana que encendió la indignación del americanismo de una manera que la directiva de Santiago Baños no puede ignorar. La Liga MX publicó el once ideal del Clausura 2026 y no hay ni un solo jugador del Club América en esa alineación. Ni uno. El equipo con más títulos en la historia de la Liga MX, el club con el presupuesto más alto de la competencia, el nido que tuvo a Alejandro Zendejas y a Brian Rodríguez como candidatos previos al premio de mejor jugador del año, completamente ignorado en la premiación oficial del torneo. La molestia en el entorno americanista no es simplemente emocional. Tiene una base de incoherencia institucional que es difícil de defender desde cualquier criterio objetivo. Tanto Zendejas como Rodríguez figuraban en las ternas previas de las categorías individuales del certamen, lo que significa que la propia liga los reconoció como jugadores destacados durante la temporada. Y después, al momento de construir el once definitivo, simplemente desaparecieron de la ecuación. Algunos de los jugadores que sí aparecen en ese once ideal no formaron parte de ninguna nominación individual previa. Esa contradicción entre los candidatos reconocidos en las etapas previas y los elegidos en el resultado final es exactamente el tipo de incoherencia que alimenta la desconfianza de la afición americanista hacia los procesos de premiación de la liga. Lo que resulta particularmente relevante en el contexto de todo lo que está viviendo el Club América en este momento es el impacto anímico de ese Desire. Un plantel que acaba de perder a su entrenador más exitoso, que está procesando una transición de liderazgo técnico y que necesita motivación extra para arrancar la nueva era con energía.
Ese plantel recibe de parte de la institución que organiza la liga en la que compite un mensaje implícito que dice que sus mejores jugadores no fueron suficientemente buenos para el reconocimiento oficial. Eso no es un detalle menor. Eso es un golpe anímico que Almada va a tener que gestionar desde el primer día en Coapa. Pero hay un aspecto positivo en la llegada del uruguayo que tiene a una parte específica de la afición americanista, con más esperanza que cualquier fichaje nuevo. Y tiene que ver con dos jugadores que ya están en el plantel y que con Almada podrían volver a ser los que fueron. Dato rápido antes de continuar, Álvaro Fidalgo y Sebastián Cáceres se despidieron de André Jardín en redes sociales. Fidalgo con un mensaje breve pero emotivo. Gracias por todo, André. Desde su cuenta de Instagram, mientras está concentrado con la selección mexicana preparando el Mundial. Cáceres también se sumó a las despedidas con palabras de agradecimiento al técnico que lo convirtió en el líder de la defensa azul crema. Y en cuanto a Alex Arce, el delantero paraguayo que apareció en los reportes como posible refuerzo, los números actuales lo hacen una opción difícil de justificar. 2 goles en 9 partidos en la primera división argentina. Para un club del nivel del América, ese perfil no resuelve el problema ofensivo que la directiva lleva torneos intentando resolver. El nombre puede descartarse sin mayor drama. Kevin Álvarez y Eric Sánchez tienen una segunda oportunidad de oro. Esa es la lectura más importante que puede hacerse de la llegada de Guillermo Almada al América, desde el punto de vista de los jugadores que ya están en el plantel, porque el técnico uruguayo no llega a Coapa sin conocer el terreno. Llega habiendo dirigido a ambos durante la etapa más exitosa de sus carreras en el Pachuca, habiendo visto de primera mano qué tipo de futbolistas son cuando están en condiciones óptimas y cuáles son los contextos en los que rinden al máximo. El caso de Kevin Álvarez es el más urgente desde el punto de vista económico. El lateral derecho que llegó desde Pachuca con una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares nunca terminó de convencer a André Jardín. Perdió la titularidad en varios tramos del Clausura frente a Aaron Mejía, y su nombre apareció en las listas de posibles transferibles que la directiva manejó sin éxito. Bajo Almada en Pachuca, Álvarez fue un lateral derecho diferente al que la afición azul crema vio en los últimos torneos. Más ofensivo, más proyectado, más participativo en la construcción del juego por la banda derecha. Si el técnico puede recuperar esa versión del jugador, el América dejaría de necesitar urgentemente un lateral nuevo y recuperaría una inversión millonaria que parecía perdida. Eric Sánchez tiene una historia similar, aunque con matices diferentes. El chiquito llegó con expectativas altas, tuvo momentos buenos y momentos donde su rendimiento no estuvo al nivel que el club esperaba y nunca terminó de consolidarse como el referente en el mediocampo que la directiva imaginó cuando lo fichó. Bajo Almada en Pachuca, Sánchez fue exactamente eso. Un mediocampista con presencia, con personalidad y con la capacidad de sostener el ritmo en los partidos más exigentes del torneo. La llegada del uruguayo es potencialmente la mejor noticia que Eric Sánchez ha recibido desde que llegó a Coapa. Lo que los números de ambos jugadores en Pachuca sugieren cuando se comparan con sus estadísticas en el América es que el problema no era el talento, era el contexto. Un futbolista que rinde al máximo bajo un técnico específico y que baja su nivel. Cuando ese técnico desaparece, no es necesariamente un futbolista mediocre. Es un futbolista que necesita un sistema muy específico para mostrar su mejor versión. Almada conoce ese sistema de memoria. Y si lo replica en Coapa, Kevin Álvarez y Eric Sánchez podrían ser 2 de los beneficiados más inmediatos de esta era. Lo que además le daría a la directiva el argumento más concreto posible para no tener que buscar reemplazos en esas posiciones con el mercado encima. Pero Almada no llegó al América solo a recuperar lo que ya tenía. Llegó con peticiones muy específicas sobre lo que quiere incorporar. Y la primera de esas peticiones genera debate en la afición americanista, porque involucra un nombre que algunos esperaban y otros no contemplaban. Si llegaron hasta aquí es porque el América les corre por las venas. Denle like ahorita.
ayuda a que más americanistas encuentren este análisis. Y seguimos con lo más importante del video. Elías Montiel es uno de los pedidos de Guillermo Almada para el América. El mediocampista de 20 años del Pachuca, uno de los jugadores más cotizados y más prometedores de la Liga MX en este momento, apareció en los reportes de Diego Sandoval como objetivo azul crema por petición expresa del nuevo técnico uruguayo. La lógica detrás de ese interés tiene coherencia total. Almada conoce a Montiel de su etapa en la Bella Airosa. Sabe exactamente qué tipo de mediocampista es y qué puede pedirle dentro de su esquema. Y traerlo al América sería completar una pieza específica del modelo de juego que el uruguayo quiere implementar en Coapa. El problema es que esta operación tiene un obstáculo que no es económico ni táctico. Es vocacional. Elías Montiel quiere irse a Europa. Lo ha dejado claro en múltiples espacios con una consistencia que no deja espacio para la interpretación optimista. El mediocampista tiene 20 años, tiene el perfil técnico que los mercados europeos valoran con dinero real y tiene la convicción de que su siguiente paso tiene que darse en el viejo continente, no en la Liga MX, aunque el club interesado sea el América. Pachuca ha sido igualmente claro sobre la postura institucional con su jugador. La prioridad es una venta hacia Europa que le dé a los Tuzos el máximo valor posible por uno de sus activos más cotizados. La combinación de un jugador que quiere Europa y un club que quiere venderlo a Europa crea una situación donde el América entra como tercera opción en el mejor de los casos. No como destino natural, sino como plan B si el mercado europeo no produce una oferta que satisfaga las expectativas de ambos. Lo que resulta curioso en el contexto más amplio de este mercado es que el Chivas también quería a Montiel y también se encontró con el mismo muro. No es un problema específico del América, es que el jugador y su club tienen una visión muy clara sobre el futuro que no incluye quedarse en México independientemente de quién pregunte. Ese obstáculo es real y Almada va a tener que aceptarlo o buscar alternativas en esa posición. Pero hay otro pedido del técnico uruguayo que tiene una viabilidad considerablemente mayor y que involucra a un jugador que ya conoce el fútbol mexicano desde adentro. Fernando Gorriarán es el otro pedido expreso de Guillermo Almada para el América. El mediocampista uruguayo que el técnico dirigió durante su etapa en el norte del país aparece en los reportes de David Medrano de Azteca Deportes como la primera prioridad concreta del nuevo entrenador azul crema, por encima de otros nombres más mediáticos y más complicados de negociar. La conexión entre Almada y Gorriarán es directa, probada y documentada en resultados. Cuando ambos trabajaron juntos, el mediocampista rindió al nivel más alto de su carrera y el equipo se benefició de su presencia de manera visible. Para entender por qué Gorriarán encaja en el modelo de Almada mejor que otros perfiles disponibles en el mercado, hay que entender qué tipo de mediocampista es. No es el jugador más mediático ni el que genera más conversación en redes sociales. Es el tipo de futbolista que hace funcionar a los que están a su alrededor, el que recupera, el que distribuye, el que le da coherencia al mediocampo cuando el partido se pone físicamente exigente. Ese perfil es exactamente el que el América necesita para que Luis Chávez, si llega, pueda jugar en las condiciones óptimas que su juego requiere. Y es el que le da a Eric Sánchez el compañero de mediocampo que puede cubrir sus espaldas cuando el chiquito sale a presionar alto. La operación para traer a Gorriarán tiene capas de complejidad que hay que analizar con honestidad, porque actualmente está en Tigres y los felinos no van a facilitar una salida hacia el América sin una compensación económica que refleje su valor real. Pero comparado con los obstáculos que presenta Elías Montiel, que quiere Europa y cuyo club quiere venderlo a Europa, Gorriarán es la petición más ejecutable que Almada puso sobre la mesa. Si la directiva mueve fichas con rapidez, esta es la operación que puede cerrarse primero y que le daría al técnico el jugador de más confianza disponible desde el primer día de pretemporada. Pero hay una noticia que salió desde las alturas del nido esta semana que nadie esperaba y que si se confirma va a ser el mayor debate del americanismo en lo que va del mercado.
Guillermo Almada podría pedir que salgan Rafael Veiga y Dourado. Esa es la información que circuló desde fuentes cercanas al nuevo proyecto técnico azul crema. Y si hay algo que puede generar conversación intensa en la afición americanista, es la posibilidad de que el nuevo entrenador llegue y en sus primeras semanas en Coapa empiece a cuestionar dos de las inversiones más costosas que ha hecho la directiva en los últimos años. Para entender la lógica detrás de esa postura, hay que entender cuál es el modelo de juego que Almada quiere implementar en el Tundinoes América y por qué los perfiles de Veiga y Dourado no encajan de manera natural en ese esquema. El uruguayo construyó su reputación en el fútbol mexicano con un estilo de alta intensidad, presión constante, recorridos largos, transiciones rápidas y un nivel de exigencia física que requiere jugadores que puedan mantener ese ritmo durante 90 minutos en partidos exigentes de la Liga MX. Ese es un perfil específico. Y no todos los jugadores técnicamente brillantes lo cumplen. Rafael Veiga llegó al América con el currículum de una leyenda de Palmeiras. Sus primeros 6 meses en Coapa fueron difíciles. 20 partidos, 3 goles, 3 asistencias. La altura de la Ciudad de México como obstáculo fisiológico documentado. La afición le dio el beneficio de la duda, esperando una segunda etapa, donde el brasileño mostrara el nivel que prometía en la Libertadores. Pero si el técnico que llega evalúa ese perfil y concluye que no encaja en su modelo de juego, independientemente de lo que el jugador pueda hacer cuando está en condiciones óptimas, esa conversación va a ocurrir en las primeras semanas de pretemporada en España. Dourado tiene una situación diferente, pero con implicaciones igualmente significativas para el presupuesto azul crema. El mediocampista brasileño llegó con expectativas importantes y tampoco terminó de consolidar el nivel que justificara la inversión realizada en su fichaje. Si Almada llega a la América y en su primer contacto con el plantel concluye que ninguno de los dos encaja en lo que quiere construir, la directiva va a tener que tomar decisiones de mercado muy costosas. Porque vender a jugadores que no rindieron al nivel esperado en el peor momento posible del año es exactamente la receta para perder dinero en cualquier operación. Lo que los hechos terminan dibujando cuando se ven todos juntos es un proyecto que arranca con más incógnitas que certezas, pero también con más posibilidades reales de transformación de las que el americanismo tuvo en los últimos torneos. Almada sabe lo que quiere. Lo pidió con claridad desde el primer día y tiene el historial para respaldar que cuando le dan el plantel que necesita, los resultados llegan. El problema, como siempre en Coapa, es si la directiva tiene la velocidad y la determinación para darle ese plantel antes de que el mercado cierre las puertas de las operaciones que hoy todavía son posibles. Si Gorriarán llega antes del inicio de la pretemporada, si Chávez se negocia con la ventana contractual que se abre ahora, y si las salidas de Veiga y Dourado se gestionan sin perder demasiado en la operación, el América de la Apertura 2026 puede ser un equipo considerablemente diferente y considerablemente más competitivo al que terminó el Clausura eliminado en cuartos de final. Ese es el horizonte posible. Todo depende de decisiones que tienen que tomarse en los próximos días. Luis Chávez al América tiene ahora una ventana de negociación que hace 3 meses no existía. Y entender exactamente por qué esa ventana se abrió es lo que permite evaluar si la directiva azul crema va a aprovecharla o va a dejarla cerrar, como ha dejado cerrar tantas otras oportunidades en mercados anteriores. El mediocampista mexicano firmó un contrato de 4 años con el Dynamo de Moscú cuando fue transferido. Es en 2023. Han transcurrido 3 de esos 4 años. Lo que significa que Chávez entra ahora a su último ciclo contractual en Rusia sin que haya reportes de una renovación en proceso. A eso hay que sumarle un detalle que cambia completamente la posición negociadora del club ruso. Chávez se recuperó recientemente de una lesión de ligamento cruzado. Una lesión grave que reduce el valor de mercado de cualquier futbolista durante el periodo de recuperación y que hace al Dynamo de Moscú más vulnerable a negociar por debajo de las expectativas originales. Un club con el jugador en el último año de contrato
Sin renovación en proceso y recién recuperado de una lesión seria, tiene exactamente una opción estratégica viable. Vender ahora a un precio razonable o perder al jugador gratis en un año. El América lo sabe. La directiva azul crema está planeando aprovechar esa vulnerabilidad para conseguir una cifra significativamente menor a los 6 millones de euros que el valor nominal de mercado de Chávez indica, que ya de por sí es considerablemente menor a lo que valdría si estuviera en el mejor momento de su carrera sin lesión de por medio. Hay además el factor Almada, que no es menor. Luis Chávez trabajó bajo las órdenes del uruguayo en el Pachuca, y fue bajo esa gestión donde el mediocampista alcanzó el nivel que lo catapultó al fútbol ruso. La conexión personal entre el técnico y el jugador es un argumento que en el fútbol tiene un peso real cuando se trata de convencer a un futbolista de tomar una decisión de mercado. Si Almada le llama directamente y le explica el proyecto que tiene en mente para el América. El tridente que quiere reconstruir con Álvarez, Sánchez y Chávez como núcleo del mediocampo. Ese argumento puede inclinar la balanza en una dirección que ninguna cifra económica puede garantizar por sí sola. Y hay un detalle final que completa el cuadro con elegancia. La salida de Néstor Araujo deja libre el dorsal 14 en el América. Un número con historia en el club, con peso simbólico, que podría encajar perfectamente con el perfil de líder e internacional que Luis Chávez representa. Los dorsales en el América no son un detalle burocrático, son parte de la identidad que la afición conecta con las eras del equipo. Si Chávez llega y porta el 14, ese detalle va a tener una resonancia en la afición americanista, que ningún comunicado de prensa puede generar por sí solo. ¿Creen que el América puede cerrar a Luis Chávez antes de que empiece el Mundial, aprovechando la ventana contractual que se abre ahora? ¿O van a esperar y terminar pagando más cuando el Dinamo vea que hay más interesados? Échenme la respuesta en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es el jugador del América que tiene más probabilidades de salir en este mercado a pedido expreso de Almada. ¿Y cuánto dinero podría perder la directiva en esa operación comparado con lo que pagó originalmente? Ese número los va a incomodar. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí. Activen la campanita para no perderse ningún análisis. Y nos vemos en el próximo video.